Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que, aunque a menudo invisible, es absolutamente fascinante, el del plancton. Nos basamos en un artículo muy completo, una fuente enciclopédica extensa, y bueno, vamos a hablar de estos organismos que flotan en mares, en ríos, incluso viajan por el aire. Exacto. Nuestra misión, digamos, es descubrir la increíble diversidad que tienen y, sobre todo, entender por qué son tan vitales. Mm, Porque son la base de un montón de cosas, de cadenas alimentarias, de ciclos globales. Y, a ver, un dato para empezar fuerte. Se calcula que el fitoplancton produce más o menos la mitad del oxígeno que respiramos. Ahí es nada. La mitad. La mitad. Es que es asombroso, ¿no? Que dependamos tantísimo de algo tan pequeño. Sí, sí. Y esa pequeñez, como dices, puede engañar. La palabra plancton viene del griego planctos, que significa algo así como errante vagabundo. Ujú. Pero vamos, que su impacto es de todo menos errático o pasivo. Definimos el plancton no tanto por su familia evolutiva, sino más bien por su nicho ecológico, por su estilo de vida. Son organismos que viven suspendidos en el agua, ¿vale? Y las corrientes los arrastran. No pueden nadar activamente contra ellas. Claro, no como por ejemplo los peces o los calamares. Esos sí nadan contracorriente y serían el nécton, ¿verdad? Exacto, el nécton. O los que viven en el fondo, fijos o moviéndose por ahí abajo. El bentos. Eso es el bentos. El plancton está ahí, en medio, flotando en la columna de agua. Y lo hace a una escala que es, bueno, impresionante. Hablemos de esa escala. Decías que son pequeños, a menudo microscópicos. La mayoría mide menos de 1 milímetro, imagínate, Ujú. pero todos juntos forman la mayor parte de la biomasa de los océanos. Pues sí, las estimaciones, varían un poco, pero se habla de cifras altísimas, quizá entre el 70 y el 90% de toda la biomasa marina. 70-90%. Forman lo que llamamos el microbioma marino. Es un ecosistema gigantesco, pero invisible, y es absolutamente fundamental para que el planeta funcione como funciona. Y ese funcionamiento va mucho más allá de ser simplemente comida para otros animales, ¿no? Uy, muchísimo más. A ver, son la base de casi todas las redes tróficas marinas, ¿eh? Desde el krill pequeñito hasta las ballenas enormes. Realizan la inmensa mayoría de la fotosíntesis en el océano, o sea, fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Son clave en el reciclaje de nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo, silicio. Pero ojo, que en este mundo microscópico también hay mucho drama. Drama. ¿Te refieres a depredadores diminutos y cosas así? Y virus. Muchísimos virus. Lo que se llama el virioplancton. Ah, claro. Se calcula que cada día los virus marinos matan, lisan, revientan alrededor del 20% de la biomasa microbiana del océano. Un 20% diario. Suena a masacre. Puede parecerlo, sí, pero en realidad es un mecanismo ecológico súper importante. Es lo que se llama la derivación viral o viral shunt. ¿Derivación viral? Sí, cuando los virus rompen esas células de bacterias o de fitoplancton, liberan de golpe todos los nutrientes y la materia orgánica que había dentro. Y esos recursos quedan ahí, disponibles inmediatamente para otros microbios. Funciona como un sistema de reciclaje ultra rápido. Entiendo. Y además, claro, esta presión de los virus ayuda a controlar las poblaciones. Evita que una sola especie se dispare y domine todo, manteniendo la diversidad. Vale. O sea, es como un motor de reciclaje rapidísimo y a la vez un control de poblaciones. Todo en uno. Qué curioso. Bueno, para entender mejor todo este universo, la fuente que manejamos los clasifica de varias maneras. Una forma clave es por cómo consiguen energía, ¿no? Su forma de alimentarse. Eso es, el modo trófico. Tradicionalmente se hablaba de dos grandes grupos funcionales. Por un lado, el fitoplancton. Las plantas del mar. Exacto. Los autótrofos, los productores primarios. Son como plantas microscópicas. Piensa en diatomeas con esas conchas de sílice tan bonitas, o en las cianobacterias, que son diminutas. Usan la luz del sol para hacer fotosíntesis, normalmente cerca de la superficie. Y luego estarían los animales microscópicos. El zooplancton. Correcto. Los heterótrofos.
Los consumidores. Se alimentan de otros organismos del plancton, sobre todo del fitoplancton. Y aquí hay de todo, desde protozoos de una sola célula hasta crustáceos pequeños como los copépodos, que son increíblemente abundantes, y también muchísimas larvas. Claro, larvas de animales más grandes. Claro, larvas de peces, de cangrejos, de erizos de mar, un montón. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, creo, porque la naturaleza, bueno, no siempre cabe en nuestras cajitas, ¿verdad? Hay organismos que no son ni planta ni animal claramente. Desde luego, Ahí entran los mixoplancton. son organismos mixotróficos. ¿Mixo? ¿Qué? Mixotróficos, que pueden hacer las dos cosas: fotosintetizar, como una planta, y comer, como un animal. Ah, mira tú, qué listos. ¿Y tanto? Pueden cambiar de estrategia según si hay luz o no, si hay comida o incluso hacer las dos cosas a la vez. Y ojo, que esto no es una cosa rara. Se cree que quizá más de la mitad de los organismos que antes considerábamos solo fito o solo zoo podrían ser, en realidad, mixotróficos. Más de la mitad, pero bueno, eso cambia totalmente cómo vemos las redes tróficas, ¿no? Es como tener jugadores que pueden jugar de defensas y de delanteros según convenga. Tal cual. Es un cambio de paradigma, ¿sí? Hay mixótrofos que tienen sus propios paneles solares, digamos, su maquinaria para fotosintetizar. Y luego están otros que son más astutos. Algunos hacen lo que se llama cleptoplastia. Cleptoplastia, robo de plastos. Exacto. Se comen algas que hacen fotosíntesis, pero en vez de digerirlas del todo, se quedan con los cloroplastos, los orgánulos de la fotosíntesis, y los ponen a trabajar para ellos. Les roban los paneles solares a sus presas. Alucinante, son como piratas de la fotosíntesis. ¿Y qué ventaja les da ser tan flexibles? Pues les permite sobrevivir y crecer en condiciones muy cambiantes. Si hay poca luz, pues comen, si hay poca comida, pues tiran de fotosíntesis. Actúan como un amortiguador ecológico. Estabilizan la red trófica y hacen que la energía siga fluyendo aunque las condiciones no sean ideales para los especialistas puros. ¡Qué interesante! Vale, tenemos productores, consumidores, estos mixótrofos tan versátiles, y también están los recicladores, los descomponedores, claro. Fundamentales. Sin ellos, todos los nutrientes acabarían atrapados en la materia orgánica muerta y no volverían al ciclo. Aquí hay varios actores importantes. Primero, los hongos planctónicos, el micoplancton. Todavía estamos aprendiendo mucho sobre ellos, pero sabemos que descomponen materia orgánica. A veces también parasitan al fitoplancton. Y hay un proceso curioso llamado mycolop. Parece que los hongos descomponen algas grandes que quizás el zooplancton no puede comerse directamente, y liberan nutrientes que sí pueden usar las bacterias o el fitoplancton más pequeño. Reinyectan esa energía en la red. Entiendo, como que preparan la comida para otros más pequeños. Algo así. Luego, por supuesto, las bacterias y las arqueas, el bacterioplancton, son los maestros del reciclaje de la materia orgánica disuelta, la que no se ve. Es el famoso bucle microbiano o microbial loop. Son esenciales en los ciclos del carbono, del nitrógeno, de casi todo. Y entre ellas está esa bacteria tan famosa, Pelagibacter ubique. Ah, sí, la he oído nombrar. Pues se cree que es posiblemente la bacteria individual más abundante del planeta. Quizá una de cada 3 células microbianas en la superficie de los océanos es una Pelagibacter. Espera. ¿Una sola especie de bacteria? ¿Un tercio de todas las células en la superficie del océano? La escala de lo invisible es que es apabullante. Lo es. Y para cerrar el círculo de descomposición y reciclaje, volvemos a los virus. El virioplancton. Los del viral shunt. Esos mismos son las entidades biológicas más numerosas del plancton. Y como infectan y revientan a todos los demás, pues juegan un papel enorme en liberar nutrientes rápidamente. Entendido. Productores, consumidores, mixótrofos y toda una legión de recicladores trabajando sin parar. Vale, otra forma de clasificarlos, según la fuente, es simplemente por tamaño. Y aquí el rango es enorme. Gigantesco, sí. Y es útil porque el tamaño suele relacionarse con la función ecológica. Va desde lo más pequeño, el femtoplancton, que son básicamente los virus, menos de 0,2 micrómetros. Luego el picoplancton, de 0,2 a 2 micrómetros. Aquí están la mayoría de bacterias y arqueas, como Pelagibacter. Después el nanoplancton, de 2 a 20 micrómetros. Algas muy pequeñas, algunos flagelados. El microplancton, de 20 a 200 micrómetros. Aquí ya entran muchas diatomeas, dinoflagelados,
protozoos como los ciliados. Hasta aquí todo sigue siendo microscópico, ¿no? Para verlo necesitas un microscopio sí o sí. Correcto. Pero ya empezamos a entrar en lo que se puede ver a simple vista con el mesoplancton. De 0,2 milímetros hasta 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Aquí están los copépodos que mencionamos, otros crustáceos pequeños, muchas larvas. Vale. Luego el macroplancton, de 2 a 20 centímetros. Ya hablamos de organismos como el krill, algunas medusas, los caracoles nadadores que llaman terópodos. Y finalmente el megaplancton, los gigantes, más de 20 centímetros. Medusas grandes, esas colonias flotantes llamadas sifonóforos, las salpas. Es increíble cómo esta clasificación por tamaño nos lleva desde algo tan pequeño como un virus hasta animales que podríamos coger con la mano. ¿Hay alguna categoría de tamaño que sea especialmente importante o que haya supuesto un descubrimiento clave? Pues sí, el gran descubrimiento, allá por los años 80 más o menos, fue darse cuenta de la enorme importancia del fitoplancton y del nanoplancton. Los más pequeños, quitando los virus. Exacto. Antes, las redes que se usaban para coger plancton eran, digamos, de malla demasiado grande. Se les escapaban. Cuando se desarrollaron técnicas para poder estudiarlos, filtración especial, citometría de flujo, nos dimos cuenta de que estos organismos diminutos son la mayoría en número y en diversidad en muchas zonas del océano, y que son responsables de una parte gigantesca de la producción primaria y del reciclaje de nutrientes. Claro, antes nos perdíamos una parte enorme de la historia. Totalmente. Y además, a esta escala tan pequeña, las leyes físicas son diferentes. Para ellos, la viscosidad del agua es mucho más importante que la inercia. ¿Qué significa eso en la práctica? Para nosotros, intentar nadar en miel o en melaza. Uf, qué agobio. Cada movimiento cuesta muchísimo esfuerzo contra la resistencia del agua. Viven en un mundo que llamamos de bajo número de Reynolds. Es muy diferente a nuestra experiencia, donde la inercia nos ayuda a deslizarnos. Esto afecta todo: cómo se alimentan, cómo se mueven, cómo interactúan. Entendido, es un mundo físico muy distinto al nuestro. Y supongo que no todos estos organismos viven toda su vida flotando así, ¿no? Mencionaste antes las larvas. Muy buena observación. Eso nos lleva a otra clasificación importante. Según su ciclo de vida, distinguimos entre dos tipos principales. Por un lado, el holoplancton. Son los organismos que pasan toda su vida formando parte del plancton, desde que nacen hasta que mueren. Por ejemplo, Pues muchos copépodos, muchas diatomeas, los radiolarios, muchas cianobacterias, algunas medusas. Son plancton permanente, digamos. Y por otro lado está el meroplancton. Estos solo son planctónicos durante una parte de su vida. Normalmente es la fase de larva. ¿vale? Después sufren una metamorfosis, cambian de forma y se convierten en organismos que viven en el fondo bentónicos o que nadan activamente nectónicos o que incluso se quedan fijos en un sitio, sésiles. ¿Y quiénes forman parte de este meroplancton temporal? Pues una cantidad enorme de especies marinas. La mayoría de los peces que conocemos tienen larvas planctónicas. Los erizos de mar, las estrellas de mar, los cangrejos, las langostas, los percebes, muchos gusanos marinos, caracoles, almejas, mejillones, corales. Casi todos los animales del fondo, entonces. Muchísimos, sí. Todos ellos tienen una fase larval que flota a la deriva. Y esta etapa es absolutamente crucial para que se dispersen. Piensa en un coral adulto o una ostra. Están fijos, no se pueden mover. Su única oportunidad para colonizar sitios nuevos es que sus larvas viajen con las corrientes como parte del meroplancton. Claro, es como su billete de autobús para explorar el océano y encontrar nuevos hogares. Fascinante. Oye, hemos hablado mucho de océanos, pero el plancton no vive solo ahí, ¿verdad? El artículo menciona hábitats bastante sorprendentes. Cierto, cierto. Además del evigante plancton marino, océanos, mares, estuarios y el plancton dulce acuícola, lagos, ríos, charcas, hay cosas más curiosas. Por ejemplo, está el aeroplancton. Plancton. Plancton en el aire. Sí, son organismos súper pequeños, esporas de hongos, granos de polen, bacterias, virus, incluso insectos minutos, arañitas, que son transportados por las corrientes de aire. A veces viajan distancias enormes, globales. No me digas. Sí, sí. Incluso microbios marinos que saltan a la atmósfera con el spray de las olas. Se ha calculado que cada día caen sobre cada metro cuadrado de tierra millones de virus y decenas de miles de bacterias que vienen de la atmósfera. Es como una lluvia invisible constante. ¡Qué barbaridad!
Aeroplancton. Es increíble pensar en microorganismos viajando por el aire como si fueran pasajeros de avión. Y luego está el geoplancton, que no es que floten en la Tierra, ¿eh? Jaja, ya me extrañaba. No, son organismos terrestres, pero que están adaptados a vivir en microhábitats acuáticos muy pequeños y a menudo temporales, como la película de agua que hay sobre los musgos, los líquenes o en el suelo húmedo. Ah, vale. Aquí encontramos a los famosos tardígrados, los osos de agua, y también a los rotíferos. Tienen adaptaciones alucinantes para sobrevivir cuando esos microhábitats se secan. Forman quistes o huevos súper resistentes y esperan meses o años hasta que vuelva a haber humedad. Qué capacidad de resistencia. Y la fuente mencionaba también un descubrimiento reciente de 2025 sobre plancton en las profundidades. Sí, el plancton de profundidad. Se refiere a que se han descubierto ecosistemas microbianos bastante complejos asociados a las grandes corrientes oceánicas profundas, las que forman parte de la cinta transportadora oceánica global. Mm, Son comunidades adaptadas a vivir ahí abajo, en condiciones extremas, oscuridad total, frío que pela, una presión brutal y a menudo muy poco oxígeno. Se han identificado grupos específicos asociados a masas de agua concretas, como una capa llamada phyllocline, o el agua profunda antártica, o incluso masas de agua muy antiguas que llevan siglos sin ver la luz del sol. Es un campo que está empezando a explorarse ahora. fascinante. La vida encontrando caminos en todas partes. Y para terminar con la diversidad, el artículo menciona algunos grupos con características, digamos, peculiares. Sí, así rápidamente, podemos nombrar algunos interesantes. El zooplancton gelatinoso, medusas, sifonóforos, ctenóforos. Son importantes por su biomasa, aunque son muy frágiles. El ictioplancton, que son específicamente los huevos y las larvas de los peces. Su abundancia es crítica para que haya pesca después. Claro. Luego está el pseudoplancton, pseudo de falso. No flotan por sí mismos, pero viven pegados a cosas que sí flotan. Un trozo de madera, un plástico, algas a la deriva. Los percebes que vemos en las maderas flotantes serían un ejemplo. Ajá. Y el ticoplancton. Son organismos que normalmente viven en el fondo, bentónicos, pero que por una tormenta o una corriente fuerte son levantados y arrastrados temporalmente en la columna de agua. Vale, como polizones accidentales. Algo así. Y uno muy importante por su impacto a largo plazo. El plancton que fabrica conchas duras. El mineralizado. Exacto, el plancton mineralizado. Son clave en la geoquímica marina. Aquí están las diatomeas, fitoplancton, y los radiolarios, zooplancton, que hacen unas conchas de sílice, básicamente de vidrio, con unas formas espectaculares. Y también los cocolitóforos, fitoplancton, y los foraminíferos, zooplancton, que fabrican cubiertas de carbonato cálcico, de calcita. Cuando estos organismos mueren, sus conchas se hunden y con el tiempo pueden formar capas de sedimento enormes, rocas. Los famosos acantilados blancos de Dover, en Inglaterra. Sí. Están hechos principalmente de miles de millones de plaquitas de cocolitóforos acumuladas durante millones de años. Y se dice que la piedra caliza de las pirámides de Egipto está llena de fósiles de foraminíferos. Es increíble pensar que moles geológicas tan enormes vengan de seres tan diminutos. Entonces, con toda esta diversidad, todas estas funciones, ¿cuál sería el mensaje clave? ¿Por qué debería importarnos tanto este mundo microscópico? Pues el mensaje clave es que su impacto es global y absolutamente fundamental para que el planeta sea habitable y para que nosotros mismos podamos vivir aquí. Si resumimos los puntos más gordos, primero, las redes tróficas son la base. Alimentan directa o indirectamente a casi toda la vida marina, desde los bichitos más pequeños hasta las ballenas azules. Y todos esos procesos que hemos visto, el bucle microbiano, la derivación viral, el micoloop, la mixotrofia, aseguran que la energía y los nutrientes fluyan de forma eficiente por esos ecosistemas tan complejos. Ajá. Incluso las cacas de las grandes ballenas, fíjate, fertilizan al fitoplancton en la superficie. Se llama la bomba de ballena. Cierran ciclos a gran escala. ¡Qué curioso! Vale, redes tróficas, segundo punto. El clima, sin duda. El ciclo del carbono. El plancton es el motor de lo que llamamos la bomba biológica. La bomba biológica. Sí. El fitoplancton coge CO2 de la atmósfera para hacer la fotosíntesis. Cuando ese plancton muere, sobre todo el que tiene conchas minerales, una parte se hunde lentamente hacia el fondo del océano. Este proceso transporta activamente carbono desde la superficie hacia las profundidades, y allí puede quedar almacenado durante cientos, miles de años, retirándolo de la atmósfera y ayudando a regular el clima. El gran cinturón de calcita que se forma en el océano austral cada año,
que es una floración masiva de coccolithoforos que se ve desde el espacio. Es un ejemplo espectacular de esta bomba en acción. Y claro, aquí entra la preocupación de cómo el cambio climático, sobre todo la acidificación de los océanos por el exceso de CO2, puede afectar esta bomba, especialmente a los organismos con conchas de carbonato. Es una de las grandes preguntas y preocupaciones actuales, sí. Si les cuesta más formar esas conchas, o si se disuelven más fácilmente, la eficacia de la bomba biológica podría bajar. Y eso tendría consecuencias climáticas importantes. Vale. Tercer punto clave. Volvemos al principio. La producción de oxígeno, ese 50% que decíamos, es monumental. La mitad del aire que respiramos. Durante millones y millones de años, el fitoplancton ha sido un regulador clave del equilibrio entre oxígeno y CO2 en la atmósfera. Respiramos gracias a ellos, literalmente. Y finalmente, las conexiones más directas con nosotros, los humanos. Sí, las conexiones humanas, más allá del oxígeno, que ya es bastante, son la base de las pesquerías mundiales. Las larvas de los peces que comemos, el ictioplancton, necesitan encontrar suficiente zooplancton adecuado para comer en sus primeros días de vida. Es una fase crítica. Si el plancton cambia, las pesquerías se pueden ir al traste. Claro, es un efecto dominó. Exacto. Pero también pueden tener impactos negativos, ¿eh? Algunas floraciones masivas de algas, las mareas rojas, pueden ser tóxicas y algunos organismos del plancton pueden ser vectores de enfermedades. Por ejemplo, la bacteria del cólera, Vibrio cholerae, a menudo vive pegada a los copépodos del zooplancton. Vaya, o sea que tienen su lado bueno y su lado potencialmente peligroso. Ante toda esta importancia, ¿hay algún movimiento o alguna iniciativa para darles más visibilidad o protegerlos? Pues sí, la fuente menciona el Manifiesto del Plancton. Se lanzó en 2024, impulsado por gente del Pacto Mundial de la ONU. Ajá. ¿Y qué dice ese manifiesto? Pues es básicamente una llamada a la acción. Pide varias cosas. Que se investigue más sobre el plancton, claro. Que se promuevan soluciones basadas en ellos, por ejemplo, bioplásticos hechos con algas, usarlos para limpiar contaminación, como fertilizantes. Que se integre su protección en las políticas sobre clima y biodiversidad. Y, muy importante, que se aumente la conciencia pública sobre lo cruciales que son. Lo llaman alfabetización planctónica. Alfabetización planctónica. Me gusta el término. Tiene todo el sentido, ¿no? Si son tan importantes, necesitamos entenderlos mejor y tenerlos en cuenta en nuestras decisiones. ¿Y qué factores son los que controlan principalmente dónde y cuándo hay mucho plancton? Pues los dos grandes controladores son la luz del sol y la disponibilidad de nutrientes. La luz es obvia, para el fitoplancton es esencial, así que la producción se concentra arriba, en la zona fótica, donde llega el sol. Y los nutrientes, sobre todo nitrógeno, fósforo y silicatos para las diatomeas, también son fundamentales. El problema es que en la superficie el plancton los consume y se agotan. Claro. Entonces dependen de que algo los traiga de vuelta desde aguas más profundas. Eso puede ser la mezcla que ocurre en invierno o los famosos afloramientos costeros, el upwelling, donde el viento empuja el agua superficial y sube agua profunda, fría y cargada de nutrientes. ¿Y hay otros nutrientes que sean limitantes a veces? Sí, los micronutrientes. El hierro es el ejemplo clásico. Hay zonas enormes del océano que se llaman HNLC, altas en nutrientes, bajas en clorofila. HNLC. Donde hay mucho nitrógeno y fósforo. Pero el fitoplancton no crece demasiado. ¿Por qué? Porque falta hierro. Y el hierro llega a esas zonas sobre todo a través del polvo que vuela por la atmósfera desde los desiertos. Es una conexión directa entre la Tierra y la productividad del mar. Qué interesante esa conexión polvo-océano. Y supongo que la variabilidad natural del clima, como el Niño, también les afectará un montón. Muchísimo. Fenómenos a gran escala como el Niño Oscilación del Sur, ENSO, tienen impactos drásticos. Durante un episodio del Niño Fuerte, por ejemplo, se debilita o separa el afloramiento de agua fría y rica en nutrientes en el Pacífico ecuatorial. Eso provoca un colapso en la producción de fito y zooplancton allí, y los efectos se notan en toda la cadena trófica. Las pesquerías se hunden, las aves marinas mueren de hambre, los mamíferos marinos sufren. Afecta a toda la cuenca del Pacífico. ¡Qué barbaridad! Y claro, sobre esa variabilidad natural que siempre ha existido, ahora le añadimos el cambio climático que estamos causando nosotros. Exacto, que añade una capa de presión extra y, la verdad, muy preocupante. El calentamiento del agua superficial está haciendo que la columna de agua esté más estratificada en muchas zonas. ¿Estratificada? O sea, como capas que no se mezclan bien. Eso es.
La capa superficial cálida se mezcla menos con las aguas profundas que son más frías pero ricas en nutrientes, así que llega menos fertilizante arriba al fitoplancton. Además, está la acidificación oceánica que ya comentamos, los cambios en los vientos, en las corrientes. ¿Cómo va a responder todo este mundo complejo del plancton a todos estos cambios a la vez? Pues es una de las áreas de investigación más activas y urgentes ahora mismo en oceanografía y ciencias del clima. Entendido. Bueno, recapitulando un poco entonces, el plancton no es solo sopa en el mar. Es un universo de diversidad increíble, con formas de vida fascinantes y con un papel absolutamente central en cómo funciona nuestro planeta. Desde esos microbios que reciclan nutrientes y nos dan la mitad del oxígeno, hasta las larvas que permiten a otras especies viajar por los océanos y su papel clave en regular el clima con el ciclo del carbono. Un mundo casi invisible que, sin embargo, sostiene la vida tal y como la conocemos. Exactamente. Y quizás como reflexión final, conectando con ese manifiesto del plancton que mencionábamos, si somos conscientes de este papel tan fundamental, de esta red de vida tan intrincada que regula activamente nuestro planeta, y de que sabemos que es muy sensible a los cambios que estamos provocando, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver las cosas y nuestras acciones si de verdad interiorizáramos que este mundo microscópico, que parece tan pasivo, en realidad es un socio vital para nosotros? Mm. Quizás deberíamos empezar a pensar en el plancton no solo como algo que estudiar, sino como un posible aliado, una fuente de inspiración y quizás de soluciones innovadoras para los enormes retos ambientales que tenemos delante. Hay todo un océano de posibilidades por explorar en esa dirección.